¿Y si os dijera que la nueva película de Supergirl vuelve a cometer uno de los errores más polémicos del antiguo DCEU? Tranquilo, porque de eso vamos a hablar al final del vídeo en la parte con spoilers, pero antes quiero dejar una cosa muy clara. Si esperáis que os diga que Supergirl es un desastre absoluto, no lo es. Ahora bien, si esperabais una película que colocara definitivamente el nuevo DCU en otro nivel, creo que os vais a llevar una decepción. Y es que, precisamente, esa es la sensación con la que he terminado la película, siendo una película muy meh. No porque sea una película mala, sino porque no es realmente buena. Es una película que cumple, que entretiene, que tiene un par de personajes que funcionan muy bien, pero que en cuanto rascas un poquito te das cuenta de que todo es muchísimo más superficial de lo que debería. Y eso me fastidia, especialmente porque el material original del que parte esta película tiene muchísimo potencial. Así que te voy a contar qué es lo que me ha parecido la película, las cosas buenas, las cosas malas, cómo son sus personajes, qué tal el personaje de Kara, si cumple o no, el personaje de Ruthie, Lobo, Kren y sobre todo esa decisión final, que ahí entraremos con spoiler, avisaré cuando eso suceda. Esa decisión final que me ha parecido bastante controvertida y que va a generar bastante polémica, eso es seguro. Así que vamos a entrar en materia. Lo primero que quiero dejar claro es que, como he dicho anteriormente, creo que va a ser una película que va a dividir bastante al público. Porque habrá gente que saldrá de la sala del cine diciendo que es una buena película y otra gente que saldrá diciendo ¿pero qué rumbo está tomando James Gunn con el nuevo DCU? Porque esta película tenía muchísimo potencial según el material del que proviene. Pero para más Inri, le quitan el título del cómic de Woman of Tomorrow y dejan solamente Supergirl. Y hacen prácticamente un calco del cómic. Y ese creo que es el gran problema que tiene Supergirl. Porque es una película que no arriesga absolutamente nada. Que juega durante toda la película sobre el seguro. Y que no intenta impresionarte prácticamente en ninguna de las partes de la película. Además, nunca profundiza demasiado en los personajes. Nunca se detiene el tiempo suficiente para que conecte emocionalmente con lo que está ocurriendo. Todo pasa demasiado deprisa. Y cuando parece que la película va a entrar en un conflicto interesante, cambia de escena y sigue adelante. Es como si sintiera miedo de quedarse 5 minutos profundizando con un personaje para profundizar en la escena y en el mismo personaje, y eso la hace una película muy superficial. La película no es ni lenta ni aburrida, porque dura básicamente 1 hora y media larga. Pero cuando intentas adaptar una historia que precisamente destacaba por el viaje emocional de su protagonista y conviertes ese viaje en casi algo anecdótico, pues inevitablemente haces que se pierda la magia. Porque sí, hay acción, poca, pero la hay. Hay grandes momentos y visualmente cumple, en eso no tengo ningún problema. Pero cuando termina la película y empiezas a pensar en ella, te das cuenta de que cuesta recordar realmente las escenas memorables que tiene. Y eso para mí nunca es buena señal. De hecho, cuando terminé la película tuve la sensación de que el guión está básicamente adaptado para que nadie salga demasiado enfadado de la película. No hay decisiones especialmente atrevidas, no hay riesgos y no hay una sensación de que estén intentando algo diferente. Hace algunas cosas bien, pero ninguna de ellas memorable. Porque los actores responden. Hay actores que elevan muchísimo el material que tienen entre manos, especialmente Emilia Alcock y Jason Momoa. Pero claro, los actores no pueden arreglar un guión, y creo que ese vuelve a ser un problema grave. El libreto. La historia que nos quiere hacer contar James Gunn nunca termina de profundizar en sus personajes. Los conflictos aparecen y desaparecen demasiado rápido, y algunos personajes están completamente desaprovechados. Y el villano, bueno, ya hablaremos del villano después. Sinceramente, creo que sabe a muy poco y es una verdadera pena, porque había ingredientes para hacer algo muchísimo más especial. Y dicho esto, no todo es negativo, vamos por las cosas que sí que funcionan y especialmente sus personajes, empezando por Kara Zor-El de Emilia Alcock. Y eso que desde que se anunció que ella iba a ser Supergirl, le ha caído un hate
que madre mía, muchísima gente no terminaba de verla como Supergirl. Había quien decía que era demasiado joven, otros que no tenía la presencia suficiente. Y después de ver la película, creo que podemos decir que esas dudas desaparecen bastante rápido. Porque para mí, Milly Alcock cumple con creces y a veces muy por encima de lo que nos dice el guión. Tiene presencia, carisma. Cuando tiene que transmitir rabia lo hace muy bien. Cuando tiene que mostrarse vulnerable también funciona. Y sobre todo consigue diferenciar bastante bien a cara de Superman. No intenta ser una copia de Clark Kent. Tiene otra personalidad. Más impulsiva, más emocional y más imperfecta. Y eso me gusta porque el personaje es fiel a los cómics y no es simplemente un Superman con el pelo largo. Ahora bien, Kara tiene muchísimo potencial emocional. Estamos hablando de un personaje que ha vivido experiencias mucho más traumáticas que Superman, que ha perdido absolutamente todo, que arrastra un peso enorme y sin embargo la película apenas profundiza en eso. Lo menciona, lo utiliza cuando le interesa, pero nunca termina de explorar realmente cómo afecta todo eso al personaje, más que en algunos flashbacks. Y es una pena, porque después tenemos al personaje de Ruthie, que sí se complementa bien con el personaje de Kara, pero que también tiene sus deficiencias. Porque es un personaje que sirve para que la protagonista saque su lado más humano, sobre todo al final de la película, que es cuando más me ha gustado el personaje de Ruthie, pero el problema llega cuando intentas creerte su evolución, porque hay algo que no he terminado de comprar. Y es el tratamiento que hace de su trauma. Porque es que acaban de matar a toda su familia, a su hermano, a su madre, a su padre. Ha destruido su hogar. Y eso debería de ser un punto de inflexión para el personaje. Pero es que da la sensación de que pasan 2 tardes y ya está, como si nada, tan normal. Con sed de venganza, sí, pero cortan la escena y ya está en otro lado. Lo siento, pero no me lo creo. Es que tiene el mismo proceso de duelo que una tostadora, de verdad. Entiendo que la película no quiera convertirse en un drama constante, pero una cosa es no recrearte en el sufrimiento de una persona y otra muy distinta es que el personaje parezca superar su trauma a la velocidad de la fibra óptica. Es que te juro que había momentos que pensaba, ¿pero cuánto tiempo ha pasado? Pero bueno, si hay alguien que levanta la película a pesar de que en su material original no aparece y no es importante, es el personaje de Jason Momoa como Lobo. Creo que Jason Momoa ha encontrado un personaje que le encaja como un guante. Se nota que se lo pasa pipa. Tiene carisma, tiene presencia, tiene ese punto macarra que esperas de Lobo. Y sobre todo, transmite la sensación de que está disfrutando cada segundo que pasa en pantalla. De hecho, hay varios momentos que pensé, por favor, que salga otra vez ya Lobo. Pero también te digo que tengo la sensación de que ha sido un Lobo muy descafeinado. Y no porque Jason Momoa no lo haga bien. Todo lo contrario. Creo que el problema vuelve a ser la propia película. Lobo es un personaje salvaje, violento, exagerado y brutal. Vamos, un auténtico animal. Y aquí, por la clasificación de edades y por el tono que busca la película, da la sensación de que está un poco contenido. Le falta esa locura absoluta que tienen los cómics. Le falta sangre, mala leche. Pero bueno, aún así sigue siendo de lo mejor de la película. Vamos, básicamente me ha dejado con ganas de más y espero que tenga producto en solitario en forma de serie o de película porque se lo ha ganado. Y ahora vamos a pasar a un personaje que vamos, sin pena ni gloria. El villano, sí, Ken de las Colinas Amarillas. Sinceramente, menudo villano más plano. Y lo peor de todo es que ya en el cómic tampoco es precisamente un villano espectacular. Era un personaje bastante simple, pero al menos funcionaba como excusa para desarrollar el viaje de Kara y de Ruthie. Aquí ni siquiera consigue eso. Es un villano que es malo por ser malo y ya está. No tiene ni una personalidad especialmente interesante, ni tiene un desarrollo que haga que entiendas que actúa como actúa, tampoco tiene momentos memorables y ni siquiera llega a ser demasiado imponente. Simplemente aparece, hace cosas de villano y se va. Lo único que me ha gustado de él es que es bastante inteligente y va un paso por delante de los que son las buenas de la película. Así que haciendo balance, ¿qué me ha parecido Supergirl? Pues sinceramente es una película que se deja ver, que tiene algunos momentos que bueno, están bien, que tiene buenos efectos visuales, que si vas con expectativas controladas la vas a disfrutar dentro de lo que cabe, pero que si vas con expectativas altas seguramente
salgas decepcionado. Porque, como he dicho anteriormente, desaprovecha muchísimo potencial como tienen los cómics. Porque tiene una buena actriz protagonista, tiene un logo que promete muchísimo, tiene una base argumental que podía haber dado una historia muchísimo más profunda, pero sin embargo decide quedarse en la superficie. No arriesga, no profundiza, no termina de emocionar y cuando parece que va a hacerlo, da un paso atrás. Vamos, básicamente en la única parte que he sentido verdadera emoción ha sido en el final, que no te voy a explicar cuál es, pero está relacionado con el personaje de Clark Kent y lo que puede llegar a ser esa parte final de la película. Pero el resto de la película no me he emocionado prácticamente con Cristo y poco más. Hasta aquí vamos a hablar sin spoiler. Ahora voy a comentar esa escena que va a ser muy controvertida y obviamente va a ir con spoiler. En esa escena, durante buena parte del desenlace de la película, Kara intenta convencer a Ruffy, con Krang derrotado, de que no lo mate. Le da un discurso bastante emotivo sobre que la venganza no le va a devolver a sus padres ni a su familia, que si cruza esa línea tendrá que cargar con ello toda la vida y que el odio solo genera más odio. En definitiva, el típico mensaje de que romper el ciclo de violencia es lo correcto. Hasta aquí, sinceramente, todo correcto. Pero el problema viene después, cuando Ruffy se vaya con Krang derrotado y Kara utiliza ese recurso de Superman, Man of Steel, de matar al villano. Lo mata, porque sí, por Cristo y por la niña. Pero, ¿por qué utilizas ese recurso, James Gunn? ¿Por qué utilizas ese recurso que ya en su día dividió bastante en la película de Superman, Man of Steel, en la película de Henry Cavill? El matar a Zod generó muchísima controversia y utilizas ahora el mismo recurso para terminar la película. Porque entonces, ¿qué sentido tenía todo el discurso anterior? Si el problema era matar por venganza, ¿por qué está bien que Kara lo haga? Si el mensaje es romper el ciclo, ¿por qué el ciclo se rompe matando igualmente? Narrativamente me parece una decisión extrañísima que va a generar muchísima controversia, como digo, porque básicamente invalida gran parte del mensaje que habías acabado de construir hace unos segundos. En definitiva, una película que si ya está lejos de ser memorable, que te acuerdes de ella y que la tengas ganas de ver otra vez, utilizan ese recurso para matar al villano, que sí, que sabemos que Kara no es Clark Kent, que no es Superman, que Supergirl no es Superman, pero acabas de hacer un discurso muy emotivo y utilizas eso después en tu contra. No me parece lo más lógico para la segunda, estamos hablando de la segunda película del nuevo DCU de James Gunn. O sea, ¿dónde va a ir esto ahora mismo? Porque de aquí los fans van a hablar de lo que ha pasado aquí y James Gunn tendrá que hacer algo. No lo va a dejar, o sea, no se va a olvidar de esto, de lo que ha pasado y va a hacer ahora una cara súper buena, muy humana, salvar a todo el mundo, como Clark, como Superman salvando a gatitos. Porque si lo hace, ¿qué sentido tiene lo que acaba de hacer? No lo sé dónde quieren llevar narrativamente al personaje y el universo del UCM en general, la verdad. Bueno, ¿y a vosotros qué os ha parecido Supergirl? ¿Os ha convencido Millie Alcock? ¿Qué os ha parecido Lobo, Ruffy o Krang de las Colinas Amarillas? ¿Estáis a favor o en contra de esta decisión que ha tomado James Gunn de matar al personaje de Krang? Déjamelo aquí en los comentarios, dale like si te ha gustado este análisis de Supergirl, suscríbete también aquí abajo, que no cuesta nada y nos vemos con el siguiente vídeo.